bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy os quería hablar de una de las características de mi personalidad que más problemas me ha causado a lo largo de la vida y que ha sido el perfeccionismo. Y a priori diréis, bueno, ser perfeccionista no es malo. Y no, no sería malo si uno tuviera un perfeccionismo positivo, pero el problema es cuando el perfeccionismo no es el positivo. ¿Qué es ser perfeccionista? Es creer que la perfección existe y por tanto tratar de alcanzarla. Pero como ya habréis imaginado, la perfección no existe y en caso de existir sería muy relativa porque lo que es perfecto para unos no lo es para otros. Por tanto, tratar de alcanzar un concepto que en sí mismo no es redondo, digamos, es un poco absurdo. Hay dos tipos de perfeccionismo. Un perfeccionismo positivo, que es el que te ayuda a alcanzar metas, a superarte, el que te hace marcarte objetivos, el que te hace esforzarte, pero también el que te hace sentir bien después de haber conseguido las cosas. Y un perfeccionismo negativo o destructivo, que es el que te lleva a tratar de conseguir cosas que son inalcanzables, porque lo que estás alcanzando o tratando de alcanzar es una utopía, que es la perfección en sí misma, y que lo que hace al final es frenarte y llenarte de sensaciones o sentimientos negativos, porque como estás tratando de alcanzar algo que es utópico, al no alcanzarlo no tienes esta sensación plena de haber alcanzado una meta. Y además, porque aunque la alcances, para ti no va a ser completa, porque no va a ser perfecta. Entonces, vamos a hablar de este segundo perfeccionismo. Yo me gustaría que en este vídeo, cuando lo escucharais o cuando me acompañéis en él, penséis un poco en vosotros mismos y en cuál de estos perfeccionismos tenéis. Si tenéis el que es positivo o tenéis este que es más destructivo y por tanto que al final acaba frenándonos. Y si es este el que tenéis, que trabajéis para eliminarlo. Porque aunque os parezca una característica positiva, no lo es. ¿Por qué en nosotros anida este tipo de perfeccionismo tan negativo? Lo hace porque tenemos unas características de personalidad que digamos que son campo abonado para él, porque somos personas críticas, somos personas exigentes, somos personas rígidas, somos personas racionales, somos personas que en muchos casos sentimos un gran deseo de agradar a los demás. Y todas estas cosas se juntan y son campo abonado para este perfeccionismo que al final, junto a todas estas cosas, lo que va a hacer es llevarnos a tener una falta de autoestima. Este perfeccionismo tan extremo y tan exagerado, sobre todo tiene una cosa que es tremenda y es que es un púgil silencioso, es decir, estamos luchando con algo que no se ve. Estamos luchando con un combatiente que no podemos ver y por tanto todos los golpes que pegamos los pegamos al aire. ¿Por qué es tan negativo? Es muy negativo porque, sobre todo, y yo creo que la principal cosa es porque nos quita la osadía, nos impide atrevernos a hacer cosas. En el sitio donde yo he visto más claro en esto es en la película que hicieron sobre la serie de libros de Divergente, serie de libros que no sé si habéis leído y que francamente, aparte del primero, yo no la recomiendo mucho, pero el primero de la serie es un libro que tiene en el que subyacen conceptos filosóficos bastante interesantes y que hace una definición bastante interesante de algunas cosas. A mí me resulta especialmente interesante una escena en la que la protagonista, que pertenecía a la facción de abnegación, iba, digamos, más aburrida que otro poco, caminando por la calle con su hermano y sintiéndose miserable, cuando de repente en escena aparecen los miembros de la facción osadía. Ay, amigo, y estos venían contentos, venían gritando, venían plenos de energía, la música es potente, corren. ¿Y por qué pasa esto? Porque son osados, porque se atreven. Entonces, esta escena determina muy bien lo que es ser osado y lo que es tener osadía. Por supuesto, también explican lo malo que es ser muy osado a veces y a las cosas que te puede llevar. Como siempre hablamos, las cosas tienen que mantenerse en un equilibrio, tanto las buenas como las malas, porque todo lo que es bueno, si se lleva al extremo, acaba siendo malo y viceversa. Pero es interesante ver esto y es interesante también cómo definen a la facción de erudición, con la que también nosotros nos podemos sentir muy identificados porque eran personas muy racionales a las que les encantaba el estudio y el aprendizaje, pero que acababan viviendo, teniendo pues distorsiones, pensamientos negativos, obsesiones con las otras facciones.
etcétera, etcétera. Entonces, por eso os digo que resulta interesante. Pero volviendo al tema del perfeccionismo, nos quita la osadía, porque nos quita la capacidad de atrevernos. ¿Por qué? Porque nos incapacita, nos dice que no somos suficientemente buenos como para hacer algo. Y entonces al final nos quita la posibilidad de hacerlo. Por eso es tan tremendo. Entonces, ¿dónde vemos muy bien esto? Lo vemos mucho o se puede observar mucho en los niños. Y antes de contaros dónde lo observamos y cómo solucionarlo, os diré que en mi opinión, basándome en mi propia experiencia y en lo que yo he experimentado, el perfeccionismo a nosotros nos viene de cuando somos pequeños y del deseo de agradar a los demás, pero en realidad detrás de eso subyace un enorme miedo. Un miedo a quedarnos solos, un miedo a ser rechazados. ¿Por qué? Porque desde pequeños experimentamos muchas veces esos sentimientos. Experimentamos muchas veces que como destacamos o como somos diferentes, porque a lo mejor somos niños disruptivos o niños que llaman la atención para bien o para mal, experimentamos muchas veces la mirada, esa mirada de los otros, esa mirada crítica. Y eso, en muchas ocasiones a nosotros que somos personas altamente sensibles y perfeccionistas, nos lleva a pensar, uy, me están mirando mal porque no lo he hecho bien del todo. O si lo hiciera bien del todo no me mirarían así. Y eso nos lleva a tratar de esforzarnos en conseguir la perfección. Pero como dice en este caso Taylor Swift, haters hate. Es decir, las personas que destruyen van a destruir y los que odian van a odiar. Y no importa, y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza, no importa lo perfectas que hagamos las cosas y lo que tratemos de construir, que aquel que quiera destruir y aquel que quiera criticar va a criticarlas igual, porque lo que quiere es criticar. Y entonces va a buscar el mínimo resquicio, aunque no exista y aunque se lo tenga que inventar. Entonces lo mejor es tratar de hacer las cosas lo mejor posible y trabajar en la excelencia, es decir, en tratar de hacer las cosas y esforzarse al máximo para estar nosotros satisfechos con lo que hacemos y luego si sale bien y si sale mal sale mal. Esto, si os dais cuenta, es cómo se trabaja en psicología deportiva. Los deportistas trabajan en el esfuerzo, trabajan en hacer unos buenos entrenamientos, en descansar, en alimentarse bien, en esforzarse al máximo y luego cuando llega el día del partido, el día de la competición, lo intentan hacer lo mejor posible. Y luego, pues ya depende de la suerte, ¿no? Alea jacta est. Pues si sale bien y si no, no. Pero ellos han dado lo máximo de sí mismos y se han esforzado. Entonces, como os decía, los niños lo observáis, porque, por ejemplo, no sé si os ha ocurrido, os pongo el ejemplo del canto, os podría poner cualquier otro. Imaginaros que vuestro niño canta muy bien, y es verdad que canta bien, y se pasa el día cantando en casa, y de repente os llama el profesor de música. Y decís, bueno, estupendo, me llama porque quiere que el niño entre a formar parte del coro, porque canta muy bien, lo que sea. Y cuando llegáis os dice que el niño no canta nada. Y claro, os quedáis ya albergando un cierto resentimiento, un cierto recelo hacia el profesor y decís, bueno, me tiene manía, ya crucificó a mi niño, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando llegáis a casa le preguntáis y el niño os dice que es verdad que no canta. Y entonces pensáis, bueno, vale, es que es introvertido, es tímido. Pero no, si seguís indagando probablemente por lo que no canta es porque considera que no lo hace perfecto. Porque el niño ha escuchado a niños que cantan en la voz o porque tiene un compañero que canta muy bien o porque como canta bien, cuando lo hace los otros niños le miran raro y él interpreta que esas miradas, en lugar de pensar que son de recelo o de admiración o de envidia, él piensa que son porque lo hace mal. Y entonces quiere hacerlo perfecto y como no lo sabe hacer perfecto o no lo hace tan perfecto como él quisiera porque se está comparando con algo, entonces no lo hace. Por eso os digo que el perfeccionismo es incapacitante. ¿Qué tenemos que hacer para domesticar este perfeccionismo incapacitante? Lo que tenemos que hacer, os lo hablo o os lo comento en el caso de los niños, porque los niños tienen una mayor plasticidad, es decir, están en crecimiento y todavía podemos trabajar sus estructuras cerebrales para que cambien, para que lo incorporen como modelo de pensamiento. En los adultos ya es algo que nos tenemos que recordar a nosotros mismos, que tenemos que ser conscientes de que lo hacemos y frenarnos. Por tanto, os lo digo para niños, pero para adultos sería exactamente los mismos consejos. Y quizás uno más que luego os diré. En el caso de los niños, trabajar mucho con ellos el concepto del esfuerzo, el concepto de recompensa asociada al esfuerzo y no a la meta conseguida. Hacerles ver que las cosas tienen un camino y que tienen un proceso y que lo importante es la excelencia, lo mucho que nos hayamos esforzado y que hayamos dado lo mejor de nosotros mismos. A veces seremos los mejores, a veces no lo seremos, pero lo importante es esforzarnos en conseguir algo y estar satisfechos de ese camino recorrido, porque la vida es un camino, no una meta concreta.
También podéis ponerles, por ejemplo, o leerles vidas de personas famosas, de personas que han tenido pues unas vidas en las que han conseguido cosas, para que vean todo el esfuerzo que les ha conseguido que les ha costado llegar a conseguir algo, que no ha sido flor de un día. Luego, por favor, intentar desterrar del vocabulario la palabra perfecto, porque a otros niños les da igual, pero a nosotros, si oímos mucho la palabra está perfecto, 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 al final le cogemos afición. Y mirar, el perfeccionismo extremo nos puede llevar a las obsesiones, al trastorno obsesivo-compulsivo, a la dismorfia corporal, a los trastornos alimenticios. Es decir, no menospreciéis la importancia o el peligro de este púgil silencioso que nos acecha. Entonces, trabajar mucho eso, trabajar mucho el concepto de excelencia y de nos esforzamos. Luego, trabajar mucho con los niños que disfruten de sus éxitos. Una vez que nos hemos esforzado y que sí que hemos conseguido algo, vamos a disfrutarlo mucho, nos vamos a poner una medalla, vamos a alegrarnos, vamos a cantar, vamos a disfrutar de ese momento. Que no sea esto que un niño hace una carrera y se queda tercero y coge su premio con cara de asco, se sube al podio y hace la foto así, y cuando le preguntas, que no te diga, es que yo podía haber ganado. Bueno, es que has ganado, has quedado tercero, has hecho tu carrera y la has hecho muy bien. Y tienes que disfrutar de eso, porque si no disfrutas de eso, entonces ¿de qué te ha servido? No te ha servido de nada, ¿no? Entonces tienen que aprender. Luego los niños tienen que aprender a frustrarse. Tolerancia a la frustración, bajísima en nosotros. Recordarlo, las cosas nos cuestan muy poco esfuerzo, entonces no tenemos concepto del esfuerzo, porque para lo que para nosotros es un esfuerzo enorme, a lo mejor ha sido intentarlo 3 veces, porque normalmente no sale a la primera. Entonces, cuando un niño os dice, es que me he esforzado mucho, buscar cuál ha sido el mucho, preguntarle cuál ha sido el mucho, porque a lo mejor os sorprendéis cuando os diga que han sido 2 veces. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me gusta mucho Kino McGregor, que es una yogi muy famosa, que tú cuando la ves, pues realiza las cosas con un nivel enorme, ya de perfección y de excelencia en su caso. Pero ella siempre dice una cosa, yo llevo 19 años de práctica constante y de práctica consistente. Es decir, el nivel de su esfuerzo han sido 19 años de constancia, no han sido 2 días ni 3. Y eso es algo que nuestros niños tienen que aprender. ¿Cuál es el esfuerzo normal que hay que realizar para conseguir algo? Y que si no nos sale a la primera, hay que intentarlo. Entonces aquí también podéis ponerles pues documentales o hacerles ver cosas de otros niños a los que las cosas les cuestan un esfuerzo. Pues a lo mejor niños que han tenido algún problema, o niños que tienen que caminar 30 kilómetros para llegar a un colegio, o niños que para estudiar pues tienen que ir con su hermanita pequeña. Hace poco leía yo un niño no me acuerdo qué país, que para poder asistir a la escuela, como sus padres trabajaban, tenía que ir con su hermanita pequeña y tenía que estar con ella en el cuello para poder estudiar. Pero aquel niño estaba haciendo el esfuerzo. Y ese niño estoy segura de que llegará a algo porque se está esforzando. Entonces también tenéis que hacerles ver cuál es la medida del esfuerzo normal. Y que aprendan a frustrarse. Si el niño va a clase de fútbol y os dice no quiero seguir yendo a fútbol porque no marco goles, le explicáis que se llama fútbol, no meter goles. Y que al fútbol se va para aprender otras cosas, para socializar, para divertirse, para practicar un deporte, para ser feliz, para reírse. Y que a lo mejor marcas goles o a lo mejor no. Es decir, que aprendan a frustrarse, recordarlo, muy importante. También muy importante lo que os decía antes, hacerles conscientes de lo que es el esfuerzo, de que la perfección no existe, hacerles conscientes de que todos tenemos 1000 límites que hay que trabajar y que se acepten a sí mismos y que acepten sus limitaciones y que cuando llegamos a un punto de tope lo que tenemos que hacer es esforzarnos por mejorar y que aún así a veces mejoramos pero no íbamos a llegar a ser Usain Bolt. Es decir, vamos a mejorar pero hasta nuestro límite y nuestro límite será 1 y cuando lleguemos ahí tenemos que estar muy orgullosos, mucho, y no compararnos con los demás, porque a lo mejor otro sí es Usain Bolt, pero nosotros no, y tenemos que estar orgullosos. También, una cosa que a mí me hacía perderme mucho de pequeña era que no entendía para qué hacíamos las cosas. Es decir, yo estudiaba para sacar sobresalientes, pero no entendía cuál era el sentido de tener que sacarlos. Hacerles conscientes de por qué hacemos las cosas. Es decir, cuando van al colegio tienen que estudiar y tienen que sacar buenas notas porque necesitáis aprender, porque queréis estudiar una carrera, porque quieres hacer esto en el futuro, porque quieres entrar, por ejemplo, en veterinario, que es una carrera que requiere una nota alta, y quieres entrar en veterinario porque te gustan mucho los animales y vas a ser muy feliz desempeñando ese trabajo. Y por eso necesitas una buena nota, no porque tengas que ser el mejor, no porque tu éxito se asocia al sobresaliente. Y recordar desvincular lo que somos de las cosas que conseguimos. Nosotros no somos lo que hemos obtenido, nosotros somos lo que somos, no nuestros méritos, no nuestros éxitos. En el caso de los adultos, desterrar las palabras no he conseguido, no he llegado, que he conseguido en la vida, no he conseguido nada. ¿Qué es conseguir? ¿Qué es obtener?
Pensar un poco en lo que han conseguido esas personas con las que os comparáis, porque a lo mejor solo estáis viendo un fragmento de la imagen. A lo mejor hay otras facetas en su vida en las que no han conseguido absolutamente nada, que vosotros sí. Lo que pasa es que ellos a lo mejor sí están valorando y sí están dándole importancia, sí están poniéndose una medalla por las cosas que han conseguido y sí son buenos publicistas de lo que han conseguido. Entonces, aprender a ser fans de vosotros mismos y a ser fans de lo que habéis conseguido, porque a veces requiere muchísimo valor y es para ponerse una medalla, levantarse por la mañana, ser un buen marido, ser una buena esposa, ser un buen padre, una buena madre, ser un buen trabajador. A lo mejor no tienes un trabajo importantísimo, pero llevas 25 años en tu empresa y toda la gente te quiere, o eres un gran trabajador, o eres una pieza importante de tu empresa. Esas cosas son cosas por las que hay que ponerse una medalla. No todos somos Usain Bolt, no todos llegamos a ser presidente de los Estados Unidos, no todos llegamos a ciertas cosas, pero somos importantes y tenemos que concedernos el mérito de aquello que nosotros hemos conseguido sin compararnos con los demás y sin menospreciar aquello que hemos conseguido. No nos dejemos llevar por este perfeccionismo extremo que nos lleva a no poder disfrutar de las cosas y a no atrevernos a abrir un negocio, a no atrevernos a escribir, a no atrevernos a cantar, a no atrevernos a salir, a no atrevernos a bailar, vivir. Porque este perfeccionismo extremo lo que hace es amordazarnos y atarnos de pies y manos y decirnos, no, tú no puedes, no, porque no lo haces perfecto, no lo vas a hacer bien. Y luego esa rigidez y ese perfeccionismo también os lleva a veces a no disfrutar de las cosas que hacen los demás, porque estáis buscando el fallo, porque estáis buscando lo pequeñito. Recordar, siempre miramos por un agujero muy pequeño y nos centramos en las cosas pequeñitas. Y eso es como si en un rostro muy bello, en lugar de mirar todo el rostro, lo que hacemos es centrarnos en un poro o en un lunar. No vamos a disfrutar. Y cuando no disfrutamos de lo bello, cuando no disfrutamos de lo que somos y cuando no nos queremos, entonces es cuando llegamos a pensar que no merecemos ser queridos. Y si pensamos que no merecemos ser queridos, cualquier persona que llegue y que nos quiera mal, vamos a estar muy agradecidos. Y no tenemos por qué. Merecemos ser queridos, pero antes de que los demás nos quieran, nos tenemos que querer nosotros. Y por tanto, tenemos que rebajar estos niveles de perfección. Siempre lo hablamos, el medio, el balance, no vayamos a los extremos. Y con esto termino porque no me quiero alargar más. Espero que os haya servido esta reflexión de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme y hasta el próximo vídeo. Chao.